Saludo, el presente video está dedicado a todos esos estudiantes actuales de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialmente a todos aquellos que desearían estar reunidos en una asociación de estudiantes de Sociología eficiente, que de verdad le garantice un desarrollo, no solamente en lo básico, sino que también tenga una alta proyección de futuro y que logre acompañar a la misma escuela de sociología en estos procesos necesarios para que la misma carrera de sociología, acompañada con los futuros profesionales de la materia, puedan ser ejemplares en el país. Y para eso se necesita tener una escuela eficiente, dedicada, con altas visiones y con buenos planes para el desarrollo de la carrera de sociología, así como contar con una asociación de estudiantes de sociología que tenga altas perspectivas y que desde el inicio se dedique a trabajar con los estudiantes para que se forme una futura generación de sociólogos en la República Dominicana. Para ese propósito, yo había propuesto para el 5 de abril de este mes una pequeña conferencia para revelar la historia de la ADES, así como sus estatutos y su posible proyección a futuro. Lamentablemente esa reunión no se pudo hacer. Primero porque lancé la propuesta vía el grupo de WhatsApp y la actual directiva de la ADES no le interesó, o sea, no la acogió y ni la programó dentro de sus planes como algo importante que había que realizarse, porque para que las cosas avancen mejor de lo que han avanzado, se necesita partir de la historia, y a partir de la historia, que viene siendo la base, también conocer algo fundamental de toda asociación, que es sus estatutos, que viene siendo el andamiaje, la estructura por escrito, que determina muchas cosas de funcionamiento adecuado de una asociación. Y por eso también acompañar esto con algo que va complementario, y es una posible visión a futuro de lo que podría ser esa organización. Y no ha sido debido a problemáticas que se han dado desde su inicio, que también hay que explicar en este video. Y así es como yo quisiera comenzar diciendo que esto, para conocer la historia de la ADES, hay que partir de aquel origen histórico. Por ejemplo, históricamente, en el pasado, había una asociación de estudiantes de sociología, que no era una asociación dominicana de estudiantes de sociología, que fue lo que se creó después, que yo fui el creador de la Asociación Dominicana de Estudiantes de Sociología. O sea, ese nombre que está compuesto y que al final se menciona como ADES, lo creé yo. Y ahí están las documentaciones, acompañado de un estatuto muy completo que incluso tenía muchos aspectos necesarios para poder garantizar un avance a futuro, incluso de unas realizaciones de elecciones de manera correcta, porque el estatuto tiene que estar complementado con lo que se llama un proyecto complementado de organización de las elecciones, para saber cómo se organizan las elecciones de manera que las mismas se pueda creer en ellas, que tenga garantías. Y eso tiene que estar en un proyecto que va al lado de los estatutos de la Asociación de Estudiantes de Sociología. Entonces, como le estaba diciendo, había en el pasado una asociación de estudiantes de sociología que se desarticuló debido a que se pasó por un proceso histórico en la UAS, donde la actual facultad la facultad de economía de la UAS se desarticuló debido a que fue sometida a un proceso de remodelación, como ustedes saben. Entonces, en ese momento
todas las escuelas correspondientes a esa facultad fueron a parar a diferentes lugares dentro del recinto. Eso hizo que muchas de las cosas en ese momento se desarticularan. Y una de las cosas que se desarticuló en ese momento fue la Asociación de Estudiantes de Sociología, porque a los pocos estudiantes que quedaban de sociología en ese periodo se seguían reuniendo, pero perdieron todas, según me dijeron, sus documentaciones, incluso no sé si también la voluntad de reunirse, entre otras cosas. Por eso, luego que se da el proceso de reapertura de la facultad, ya remodelada, se comenzó a reordenar muchas cosas. Incluso muchas escuelas comenzaron a reorganizarse en muchos aspectos para poder volver a tener un funcionamiento normal. Entonces, lamentablemente, cuando se vuelve a reorganizar la escuela de sociología, la Asociación de Estudiantes de Sociología no se activó inmediatamente. Pasaron un tiempo largo. O sea, yo recuerdo, yo no estaba inscrito en la carrera de sociología, pero recuerdo en ese momento cómo todavía era un proceso lento. Como ustedes lo conocen, muchas cosas en la UAS toman su tiempo, más tiempo del debido, para poder volver a su normalidad. Y esto pasó con lo que es el proyecto de la Asociación de Estudiantes de Sociología. Por eso, cuando yo ingreso a la carrera de Sociología, lo primero que yo veo es la necesidad de reactivar una asociación de estudiantes de Sociología y comienzo a redactar las documentaciones necesarias para crear ese proyecto. Pero eso se partió de digamos, o tuvo su origen de una investigación, porque comenzamos a investigar la historia, o sea, dónde había quedado la asociación histórica de estudiantes de sociología y si existía algún estatuto de esa asociación histórica. Pero no se encontró ninguna documentación. Se estuvo buscando en diferentes lugares, incluso se le preguntó a ex estudiantes históricos de esa asociación y ellos no tenían la documentación. Por eso, desde mi punto de vista, yo dije que había que crear algo nuevo, algo diferente y aprovechar esa oportunidad para crear algo que pudiera desarrollarse muy bien a futuro, que tuviese todo lo necesario. Y por eso en ese momento creamos lo que es incluso un cambio de nombre. Se reunieron los estudiantes de aquel entonces, estamos hablando del año 17, o sea, el 2017, y hablamos de este proyecto. Y yo propuse desde el 2017 que se creara la Asociación de Estudiantes, la Asociación Dominicana de Estudiantes de Sociología, la ADES. Y ellos en ese momento no quisieron acoger este proyecto. Algunos comenzaron a criticar incluso el nombre. Comenzaron a decir que, por ejemplo, que no iban a usar ese nombre, que no iban a usar el logo que se estaba proponiendo, entre otras cosas. Pero presenté en ese momento ese nombre especial con la visión de que pudiéramos desarrollar a futuro las relaciones internacionales necesarias para poder avanzar más y poder marcar un precedente ya internacional en vista de esto, de lo que es el proyecto de Asociación de Estudiantes de Sociología. Entonces, desde sus estatutos, un estatuto los más completos que asociación estudiantil alguna hubiese tenido, óigase bien, en la UAS, porque si ustedes ven el estatuto que preparé para ese primer inicio de ese proyecto, ustedes lo leen y ustedes ven lo completo que está, lo bien trabajado que está y cómo incluso contempla la buena realización de las elecciones, algo vital, porque usted tiene que tener un estatuto, pero también tiene que tener
una especie de complemento diseñado especialmente para la celebración de las elecciones, o sea que es una guía especial que determina cómo se realizan las elecciones y cuáles son las medidas que hay que tomar para una correcta realización de elecciones. Eso estaba también ahí completo. Entonces, ahí tengo la información digital en los correos, tanto del estatuto como de esa guía electoral para la correcta realización de las elecciones. Lo que sucedió luego fue que luego de haber propuesto todo el plan, se procedió a celebrar unas primeras elecciones porque se dijo que desde el inicio se tenía que ver la vocación democrática que pudiera tener un proyecto como este tan importante como es de asociación estudiantil. A pesar de que siempre ha habido muy pocos estudiantes en la carrera, incluso pocos estudiantes interesados en formar parte de algún proyecto, porque recuerdo que siempre se ha dado como eso de que estudiantes de sociología eran personas que se dedicaban a trabajar y que solo iban a la universidad, iban a su clase y se iban. No se le veía ese, digamos, interés de conformarse o reunirse en un proyecto de asociación. Pero también se tenía que entender el caso de que siempre, históricamente, había muy pocos estudiantes activos de sociología. Por eso poder conformar un proyecto de asociación tenía esos desafíos. Pero lo que se pudo lograr fue proyectar unas primeras elecciones. Se conformó todo y recuerdo que se crearon dos planchas, dos proyectos, dos propuestas para presentarse en esas elecciones, y una de ellas yo me presenté como presidente, una de la plancha A, y una plancha B estaba encabezada por un ex estudiante que se llamaba Eduardo Velázquez, con su grupo. O sea, digamos, cada plancha había propuesto su vicepresidente, su secretario administrativo, entre otras cosas, que eran como, en ese entonces eran algunos 6 integrantes por cada plancha. La cosa es que se tuvo siempre la voluntad de arrancar muy bien, de querer crear un proyecto democrático. Sin embargo, esa persona, la plancha B, se encargó desde el inicio de no ir a debates, a pesar de que yo exigía que había que ir a debate, por lo menos a 2 debates, para que se pudieran presentar de manera presencial las propuestas de cada uno de los candidatos o de cada una de las planchas, para que los estudiantes pudieran ejercer un voto consciente. Eso lo exigí de manera determinante, y la plancha B se opuso siempre. Otra cosa es que no hicieron campaña. Según los reglamentos de las elecciones, había cada plancha que hacer su campaña de manera que pudieran presentar principalmente sus propuestas a los estudiantes. Y eso nunca se dio. Por lo menos no de parte de ellos, porque yo sí me dedicaba a buscar la forma incluso de imprimir cosas para decirle cuáles eran las propuestas que tenía para la realización de la ADES. O sea que desde el inicio, en esas elecciones, yo dije, vamos a crear una asociación dominicana de estudiantes de sociología. Y mientras ellos decían que ellos iban a crear una asociación de estudiantes de sociología, o sea, ellos tenían incluso otro nombre planteado, mientras yo tenía el nombre que ustedes están usando hoy en día, que es de la Asociación Dominicana de Estudiantes de Sociología, ADES. Resulta que llegó el día de las elecciones, pero anterior a eso, el vicepresidente o candidato a vicepresidente de la plancha B de Eduardo Velázquez, recuerdo que en una jugada planificada que ellos ya tenían para alterar los resultados de esas elecciones,
el vicepresidente, o sea, o candidato a vicepresidente de esa plancha B, se encargó de decir que él se encargaba de las elecciones. Oigan ustedes, algo que ya inmediatamente cuando usted ve que algo así pasa, ya usted desde ahí puede ver que algo se está planificando de manera incorrecta. Porque desde los reglamentos que yo había propuesto para la celebración de las elecciones, se hablaba de que ningún candidato ni ningún miembro de plancha que estaba proponiéndose a elecciones podía encargarse de las elecciones. O sea, porque no se puede ser juez y parte. O sea, usted no puede ir a elecciones y usted arreglar las elecciones. Yo planteaba en el reglamento electoral que las elecciones las celebrara la Escuela de Sociología. Y la Escuela de Sociología en aquel entonces no quiso encargarse de eso. Ellos dijeron que ellos no quisieron involucrarse en ese tema. Entonces yo propuse que había que buscar incluso otra asociación de estudiantes o hablar incluso con otras organizaciones internas ahí en la UAS para que de manera neutral fueran otras personas que se encargaran de realizar las elecciones, que no tuvieran ningún vínculo, ninguna relación, para garantizar la neutralidad, que eso iba a garantizar que los resultados no estuviesen parcializados, como fue lo que ocurrió. Porque al final lo que pasó fue que el candidato a vicepresidente de la plancha B se encargó de las elecciones y planificó todo de manera, incluso las boletas y todo, de manera que ellos se alzaran con el poder. Y en ese momento, cuando se estaban dando las elecciones, al observarse la forma en la que se estaban dando de manera incorrecta y muy parcializada las cosas, yo me retiré. Yo dije, me retiro y considero que las elecciones no eran válidas. Y luego presenté con documentación por escrito cuáles había sido cada uno de los detalles del fraude electoral que se cometió. Cada uno de los detalles. Y lo expresé y ahí está. Cualquier estudiante que esté interesado en saber esa información se le puede enviar. Que eso es parte de la historia. Cómo quisimos iniciar de manera muy bien, de manera democrática, pero desde el inicio, un grupo que siempre ha existido como un grupo que se apandilla, un grupo que no tiene propuesta, no tiene capacidad, no tiene ni siquiera un plan a futuro de gran escala, pero ellos se han encargado de alguna forma de desarticular las cosas para que se dé lo que se da hoy en día. ¿Qué se da hoy en día? Por consecuencia de ese mal inicio, que no se tienen unos estatutos robustos, no se tiene ningún proyecto de gran envergadura con la Asociación Dominicana de Estudiantes de Sociología, y también no se tienen la fortaleza necesaria para que se celebren las elecciones como tienen que realizarse. Y por eso hoy en día gobiernan o dirigen en ese proyecto personas que posiblemente incluso ganan sin mucho esfuerzo, sin tener que pasar mucha lucha, porque solamente necesitan como la complicidad de grupitos que muchas veces uno dice, ¿por qué ese grupito de estudiantes de sociología como que se unen todos en un grupito y desechan cualquier posibilidad de gran avance, pero se adueñan al final del proyecto? Y eso es lo que ha pasado actualmente. Eso es lo que ha pasado. Actualmente se está dirigiendo en ese proyecto así de manera incluso con intolerancia. Algo que se demostró ahí cuando volvieron a ingresarme. Yo no quería formar parte del grupo de WhatsApp, pero alguien quiso volverme a integrar en el proyecto y se evidenció cómo ellos implementan esto de la intolerancia.
yo recuerdo que yo lancé un mensaje donde se veía como que yo lo que estaba expresando, algunos detalles personales míos, como que parecía que yo me estaba promoviendo en eso, y ellos cancelaron el mensaje y mandaron un mensaje que yo no podía promoverme en un grupo estudiantil. O sea, algo que raya en la intolerancia y también es una coerción, o sea, es como un límite a las libertades establecidas, porque eso no, según yo vi las descripciones del grupo, eso no está prohibido y no debe estar prohibido que en grupos estudiantiles haya estudiantes que, digamos, se presenten como, por ejemplo, si alguno se dedica a diferentes cosas, ellos digan qué ellos hacen por escrito, que ellos digan, por ejemplo, en qué trabajan. Y eso no tiene que ver con que ellos estén promoviendo personalmente, ellos están informando quiénes son ellos están diciendo quiénes son ellos. Entonces, yo digo que desde los estatutos anteriores históricos de la ADES, se protegía mucho las libertades. O sea, lo que no se permitía era que se cometieran cosas que no se debían cometer, pero las libertades de expresión estaban garantizadas en esos estatutos por escrito para todos los miembros de la asociación. Lamentablemente esos estatutos no están en funcionamiento porque al final los estatutos que se están usando actualmente no tienen, no están conformados, se podría decir, de la manera que deberían estar conformados. Y en comparación con esos estatutos históricos, esos estatutos que se están usando actualmente no conforman realmente la alta visión que se tenía del proyecto ADES. Eh, Entre otras cosas, yo también fui el que promoví, creo que en el año 2018, la realización del primer congreso de sociología. En aquel entonces estaba dirigiendo el director apellido Jesús Díaz, creo, y yo fui y me reuní con él y le dije, hay que realizar un congreso internacional de sociología en la UAS, así como lo hacen ya otras universidades en Latinoamérica. En ese momento, ese señor Jesús Díaz eh, me dijo que la escuela no contaba con presupuesto, que eso era impensable, que eso no tenía, eso era demasiado grande, que eso necesitaba una logística, una planificación y desechó la idea. Sin embargo, tiempo después, él lo que hace es que se coge la idea para él. Y actualmente vemos cómo se celebró en aquel entonces un primer congreso. Digamos, ellos lo engancharon a logísticas y planificaciones exteriores de la UAS, pero luego él, al no tener ideas originales propias de él, él se toma todo este proyecto de celebrar congresos porque reconoció al final el valor que tenía esa idea. O sea, claro que República Dominicana podía hacer sus congresos internacionales y claro que podía hacer cosas que fueran ejemplo para lo que es esa asociación grande que se llama ALAS. Entonces, como estos directores, tanto Díaz como la anterior directora, eh, que estaba antes, la directora, reconocieron el valor de esa idea y comenzaron entonces a buscar la manera de celebrar congresos internacionales. Sin embargo, hasta el momento, cada uno de esos esfuerzos que se han hecho deberían ir marcando, digamos, un futuro, una posible un posible liderazgo de la República Dominicana en materia de sociología, pero eso no se ha logrado. Ahora se está planificando hacer otro congreso que se va a realizar aquí en la República Dominicana, donde, según se ven en las perspectivas, es posible que ese congreso quede igual que el último congreso que se celebró, que se trajo aquí hasta miembros de las ALAS, pero que al final tanto los temas que se tratan como el desarrollo mismo del Congreso buscan más bien
no sé si no buscan o no logran marcar una gran diferencia, que es lo que se quiere lograr, como una especie de liderazgo en el sector de la sociología. Entonces, uno de los grandes deseos, una de las grandes visiones que siempre he tenido es que se hagan esos congresos. Incluso yo digo que se deberían aquí también realizar los congresos estudiantiles, o sea, un congreso más pequeño que sea incluso nacional primero, pero también internacional, con el tema de la sociología o de los estudiantes de sociología. Y eso se podría lograr si de verdad tuviéramos una asociación dominicana de estudiantes de sociología que desde el inicio hubiese tenido todo lo que se proyectaba en aquel entonces para poder lograr esa alta visión de poder desarrollar verdaderamente esas cosas. Eh, Esto ha sido un pequeño resumen de esto, pero quisiera también agregar, a modo de cuál sería una visión a futuro de la Asociación Dominicana de Sociología, y es que ojalá los estudiantes tomen conciencia de que se necesita realmente volver al origen, volver a estructurar las cosas de manera correcta, volver a tener un estatuto ejemplares, o sea, para poder desarrollar a partir de esa base algo que funcione de manera extraordinaria y que pueda desarrollar cosas necesarias a nivel de nuestra carrera de sociología para que ayude a la sociología a avanzar, porque como ustedes ven, la escuela se dedica a hacer lo básico, o sea, muy básicamente a administrar las cosas que tienen que hacer en materia de sociología en cuanto a las carreras y en los profesores, etcétera. Y procedita algo más como para volver a impulsar verdaderamente grandes planes en cuanto a lo académico en materia de sociología. Es mi deseo que a futuro se pueda volver a componer un proyecto viable y que se implementen en lecciones verdaderas y que los estudiantes tomen esa conciencia de que de verdad hay que desarrollar un proyecto de asociación real que marque una diferencia, y esperemos que eso sea una realidad. A mí siempre me han excluido de esos grupos porque a los que están dirigiendo no le conviene tener, digamos, personas así que no solamente conocen las realidades, sino que somos personas que decimos las cosas pueden mejorar y vemos los errores, los múltiples errores que están cometiendo. Vemos cómo ellos incluso pasan muchos momentos sin dinamismo. Prácticamente son asociación, pero son asociación nada más para lo básico, muy básicamente. No hacen nada extraordinario. Y entonces ellos me excluyen porque no le conviene tener personas que verdaderamente estén generando una propuesta, estén generando ideas y que de verdad tengan el deseo, el compromiso de estructurar un verdadero proyecto de asociación de estudiantes de sociología, pero que también eso impulse una mejor escuela de sociología allá en la UAS, porque hasta el momento los directores que yo he conocido, todos se han dedicado a lo básico, no son competentes. Uno desearía tener directores de escuelas de sociología con alta visión, con alto interés en impulsar esta carrera que, como ustedes saben, tiene una población muy pequeña de estudiantes, y que si no logramos revertir principalmente algunas cosas, estamos perdiendo muchas oportunidades, estamos quedando excluidos de grandes escenarios, de grandes proyectos, porque no han sido competentes, no han tenido las capacidades de poder conformar cosas que tengan verdadero valor, y es lo que yo siempre he propuesto desde el inicio.
hay que crear una verdadera Asociación Dominicana de Sociología y hay que lograr impulsar a partir de ahí nuestra sociología dominicana, elevarla tanto que los que nos miren desde allá afuera digan, oigan, allá en República Dominicana se están haciendo las cosas de manera ejemplar y por eso ellos lideran espacios y por eso ellos pueden celebrar un congreso internacional de sociología muy atractivo para la región del Caribe y de Latinoamérica, porque ellos saben que aquí se están verdaderamente generando las cosas con altura. Así que piénsenlo bien. Mi nombre es Emanuel Martínez y pueden dejar su comentario. Voy a dejar mi correo aquí para que me envíen informaciones y que ojalá podamos avanzar por el buen camino.